Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la invitación, ¿no? Por la invitación a hablar de los retos de las profesiones en el mundo virtual. Me acompaña Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación 11 y directora de Transformación y Excelencia de la Fundación también. Y yo no soy Jordi Masías, soy Sergio Rodríguez, manager de cuentas de media en Minsight, en Indra. Entonces, nos ha tocado esta mesa, ¿no?, del retos de las profesiones, y yo reflexionaba, estaban hablando los compañeros de brecha digital, y yo reflexionaba que antes la brecha digital era la imposibilidad de acceso, y hoy en día la brecha digital es la velocidad a la que se está transformando el mundo, especialmente, ¿no?, para el mundo laboral. En el año 2005 casi nadie tenía un smartphone en su bolsillo con el que acceder a Internet. En el siglo pasado no nos conectábamos por Zoom ni hacíamos videollamadas prácticamente. Hasta el 2020, con la crisis del COVID, pues no, el teletrabajo era una entelequia y una cosa complicada, ¿no? Todo esto ha cambiado muy rápido, y ya con la llegada en 2022 de la IA generativa, pues ya el cambio está siendo espectacular y brutal para todas las profesiones, ¿no? Yo os cuento, decía antes un miembro de la mesa, que la inteligencia artificial no programa. Yo creo que sí programa, ¿no? Y en Indra tenemos experimentos que mejora incluso en 2 cifras la productividad de los trabajadores en este oficio tan concreto como es la programación y el desarrollo de software, ¿no? Esto nos lleva a pensar que hay muchas empresas, como el caso de Indra, de Minsight, pero seguramente muchas otras, que tendrán que transformarse y que tendrán que ayudar a transformar a sus trabajadores y sus funciones profesionales, ¿no?, para poder adaptarse a este mundo en evolución y en constante cambio. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte, Virginia, es cómo percibís todo esto, ¿no?, desde la Fundación 11, a qué retos os estáis enfrentando para adaptaros a esta evolución tecnológica pues tan veloz, ¿no? Bueno, yo voy a hablar en general para que no se piense en las... Yo represento a la Fundación 11, que trabaja por las personas con discapacidad. Y tenemos un convenio de colaboración con el Colegio de Consejo de Gestores de España, y consecuentemente trabajamos muy de cerca con la gente de Madrid. Entonces, conocemos mucho y muy bien la buena gestión, el buen trabajo que desde las gestorías se realiza, no solamente para el acompañamiento de personas con discapacidad, de personas mayores, de personas que quieren ser atendidas por personas, sino también para acompañar y enseñar y asesorar, ¿no?, a las empresas, por ejemplo, que quieren contratar a personas con discapacidad o que no conocen la normativa o que, por ejemplo, necesitan un asesoramiento fiscal, ¿no? Con lo cual, yo creo que la clave de lo que voy a comentar creo que se puede aplicar a todos los involucrados, ¿no?, a todos los grupos de interés y a todos los stakeholders que trabajan con la inteligencia artificial. Mirad, yo creo que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, es decir, esto es impepinable, ¿no?, es una verdad clara. La inteligencia entró en 2022 y todo el mundo la usamos, lo digamos o no. Entonces, todo el mundo, las empresas lo utilizan, los niños en los institutos lo utilizan, todo el mundo lo utiliza, ¿no? La clave es utilizarla bien y que la inteligencia artificial que pongamos en marcha sea la inteligencia para el bien común, para el bien social, que sea un humanismo tecnológico, ¿no? La inteligencia artificial y todo su ecosistema, lo comentaban antes, el blockchain, la ciberseguridad. A mí me gusta hablar más que de brechia, ¿no?, de brechia, de inteligencia artificial, porque realmente una cosa es tener un móvil y otra cosa es saber utilizarlo. Antes se hablaba de la accesibilidad, eso no es accesibilidad, la accesibilidad es otra cosa, eso es usabilidad. Es decir, que algo nos salga mejor y que todo el mundo lo pueda utilizar es usabilidad. Accesibilidad tiene que cumplir unos criterios de la W3C para que se considere accesible en interface y en contenidos. Bueno, nosotros, teniendo en cuenta esto que os decía de que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, tenemos claros varias cosas, ¿no? Primero, y esto no es mío, la inteligencia artificial mal usada es el fast food de la inteligencia, ¿no? Es decir, hace lo que, bueno, de consumo fácil, en teoría, de consumo fácil, y deja la creatividad para el ser humano, ¿no? Con lo cual, bueno, la primera cosa que tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial es un medio, no es el fin. Y por lo tanto, tenemos que saber también que la inteligencia artificial, bien utilizada, puede
ser un reto para otras muchas cosas. Por ejemplo, automatizar procesos y dejar espacios libres para que las personas dediquen a la creatividad o se formen o hagan trabajos que sean menos repetitivos. Y esto nos puede ayudar a tener una atracción de talento mayor. Se dice y se hablaba mucho que iban a desaparecer muchos puestos de trabajo. Realmente, en los últimos años solo se han destruido el 4% de los puestos de trabajo, que se decían que se iba a destruir. Y además es otra cosa muy importante, hay puestos de trabajo los más con el componente más humano, los que son más cercanos a la persona, que será muy difícil de automatizar, por ejemplo un terapeuta, ¿no? O un fisioterapeuta. Bueno, en los países donde más tecnología hay, es más difícil que los puestos de trabajo desaparezcan. Primero, porque ya tienen el componente tecnológico y segundo, porque son capaces de generar puestos de trabajo y nuevos negocios más rápido que otros, ¿no? Nosotros en la Fundación 11, que trabajamos por el empleo y la formación de personas con discapacidad, pero que trabajamos también, como os decía, con otros partners, como es el Colegio de Gestores, hemos clasificado los puestos de trabajo, según nuestra experiencia, en 3 tipos, ¿no? Que según lo que les vaya a acaecer con la inteligencia artificial. Primero, claramente, son los nuevos, los que no existían, ¿vale? Los que ya no se creaban, que no existían hasta que ha habido la inteligencia artificial. Yo aquí incluiría el prompt engineer. La clave de la inteligencia artificial es saber hablarle, es decir, el prompt engineer es el ingeniero que sabe hablarle a la inteligencia artificial. Nosotros hemos visto que este puesto no existía. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, personas que eran lingüistas o que eran filólogos, pues son muy buenos prompt engineer, porque saben hablar, porque saben de lenguaje. Y a la inteligencia artificial hay que hablarle con lenguaje. No hace falta hacerle grandes instrucciones, pero sí que hay que hacérselas bien. Los prompt engineer ganan una pastada, ya os lo digo, porque son las instrucciones por las que más se paga, ¿no? Después tenemos lo que nosotros hemos llamado los potenciados, que son puestos de trabajo que ya existían, pero que con la inteligencia artificial pues adquieren otro carácter, ¿no? Y después están los transformados. Nosotros, dentro de los potenciados, nosotros hemos rediseñado algunos de los puestos que venían ocupando las personas con discapacidad, que lo hablo de personas con discapacidad, pero realmente creo que puede aplicarse a todo tipo de personas. Os comento. Nosotros hemos rediseñado el puesto de un administrativo, que os puede servir a vosotros. Vamos a empezar a formar a la gente en lo que se llama agentes autónomos colaborativos, que son mini ChatGPT, que se comunican entre ellos para hacer una tarea que tú les has dicho que tienen que hacer. O sea, tú le encargas a tus agentes autónomos colaborativos que hagan una labor, que te preparen un informe, ellos se conectan, se preparan y te lo presentan. Bueno, pues eso es un rediseño del puesto administrativo, porque los administrativos tal cual están van a desaparecer, eso es obvio. Nadie va a necesitar a nadie que le vaya a buscar un papel cuando esté todo automatizado, ni que le coja un teléfono ni nada, ¿no? La clave es esa. O hemos rediseñado también el puesto de atención al cliente, ¿vale? Estamos ahora gestionando un tándem, que es un proyecto piloto, pero que va a salir, que está financiado por el SEPE, que mezcla la gestión de bases de datos con la atención al cliente. Porque es muy importante, la inteligencia artificial y todo esto está relacionado con los datos. Los datos son el petróleo, ¿no? Y los datos sobre los que tenemos que trabajar, yo me alegro mucho por los notarios que tienen tantos datos y me parece que son datos muy buenos. El SEPE también tiene muchos datos muy buenos, pero el problema es que como no están segmentados no los pueden utilizar, porque al final los datos tienen que estar curados. Por eso se tarda tantos meses en que la inteligencia artificial responda, porque tiene que haber datos, muchos, pero aparte de haber muchos datos, tienen que ser datos curados y tienen que ser datos representativos de toda la sociedad, porque muchas veces los datos son anonimizados o se tienen que anonimizar, pero no recogen ni segmentan a las personas, con lo cual el resultado que te va a salir no va a ser real, porque no va a tener en cuenta nada de lo que hace importante o lo que hace singular a una persona, no a un colectivo. Yo qué sé, las personas con discapacidad no suelen aparecer en los conjuntos de datos, con lo cual lo que se puede hacer es crear datos sintéticos, ¿no? Para que aparezcan estas personas. Otro tema importante también es el empleo, la intermediación laboral, que yo creo que también sabéis mucho de eso. Esto también va por ti, y además lo puedes corroborar. Muchas empresas hacían la intermediación laboral o la selección de personal viendo a la persona. Hacían una selección un poco basándose en los currículums, pero la selección, digamos, más definitiva se cribaba y se hacía con la persona delante.
Eso era muy bueno para las personas con discapacidad o para determinadas personas que igual no tienen el potencial o que no cumplen el 100% del perfil formal, ¿vale? Pero para las personas que cumplen otro tipo de perfiles, los que llamamos experienciales o informales, o para personas con discapacidad, eso era muy bueno porque podías verles, ¿no? Podías ver si una persona con el feeling, ¿no? Con la intuición te servía o no. Ahora sucede lo contrario. Las empresas más importantes o los clústeres de empresas lo que hacen es generar espacios de intermediación donde hay un algoritmo que segmenta, que elige en base a unos criterios, crema, que se dice en las agencias de colocación, y coge a las personas según su currículum. Y solo después de que hay una selección y que ha habido un cribado de en torno a un 80-70%, entra el técnico de recursos humanos. ¿Qué sucede? Que si el algoritmo que criba no tiene en cuenta determinados perfiles, pues no va a seleccionar a determinadas personas, ¿no? Y cuando llegue la persona humana, para que nos entendamos, no va a tener delante de ella a todos los que ha podido tener que podían responder a su trabajo, ¿no? A sus necesidades. Por lo tanto, yo creo que la inteligencia artificial sí, pero la inteligencia artificial para el bien común. Y que haya personas también dentro de los que programan, de los que de los que juzgan, de los que auditan, ¿no? Y lo que contaba Iván antes, hay elementos muy importantes dentro de la ley europea, y la Carta de Derechos Digitales española también es importante, donde se recoge y es la transliteración de los derechos humanos en la parte digital, ¿no? O sea, nuestra idea es esto, ¿no? Que la inteligencia artificial tiene que ser ética, transparente, eficiente y explicable. Muy interesante. Has mencionado todo el tema de los datos, ¿no? Que es fundamental entrenar la inteligencia artificial, porque está muy bien ChatGPT, pero ChatGPT no está entrenado con datos específicos y concretos y acorde a tus necesidades, ¿no? Porque no se nos puede olvidar que la inteligencia artificial generativas son modelos de lenguaje natural que te van a dar la respuesta más probable a una pregunta. Por eso es muy importante preguntar bien, ¿no? Y me ha interesado mucho y quería ahondar un poco más en lo que has mencionado sobre datos sintéticos, ¿no? Nosotros nos hemos enfrentado hace poco a un proyecto para detectar audios manipulados sintéticamente y creados con inteligencia artificial. El principal problema no era detectar los audios manipulados, sino tener el conjunto de datos con audios reales y manipulados para poder llegar a esa detección, con lo cual hemos tenido que generar datos sintéticos, ¿no? Y audios sintéticos manipulados a partir de audios reales, ¿no? Lo cual ha sido un reto importante. Entonces, ¿cómo garantizamos que para que una IA realice o ayude a la realización de un trabajo, cómo podemos garantizar que está entrenada con datos confiables y sin sesgos? Porque a mí es un tema que me inquieta y me preocupa mucho, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, yo creo, la primera cosa es que claramente, y uno de los temas que más nos preocupa a nosotros de la ley del RIA, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, es que muchos de los algoritmos, lo ha comentado Iván antes, pero es verdad, son de caja negra, no tienen por qué explicarlos. Y como no los explican, no sabemos realmente si afectan a los derechos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es uno de los problemas importantes, ¿no? En segundo lugar, los conjuntos de datos, al final, nadie los cura o nadie los etiqueta, entonces no hay nadie que los audite. Con lo cual, es que la inteligencia artificial es como nosotros somos, o sea, es más sencillo cambiar un algoritmo que cambiar un sesgo. Si la inteligencia artificial tiene sesgos es porque las personas o nosotros mismos los hemos tenido. No sé si os acordáis cuando Facebook se volvió racista, asesino, no era la pena, vamos, lo tuvieron que desconectar. Entonces, realmente nosotros nos preocupa primero que haya personas de todos los colectivos, no con discapacidad, mujeres, de todo tipo, del área rural, dentro de los grupos de las empresas que están programando y que están creando los algoritmos. Primero porque ellos ya se preocuparán de que dentro de los conjuntos de datos haya personas, y si no los hay, levantarán la mano y dirán no hay. En segundo lugar, porque permitirán pensar fuera de la caja, serán más sostenibles. Cuando tú incluyes otro punto de vista, piensas de manera colateral, think out the box, tus productos son muchísimo más rentables social y económicamente, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo realmente que es muy importante hacer auditorías de los algoritmos, se pueden hacer. Con lo cual, yo creo que la clave es esa, ¿no? Que haya auditorías, que las personas, que los equipos sean multidisciplinares. Y luego que hay un aspecto ético importante.
Muchos de los datos de la inteligencia artificial de ChatGPT, todo el mundo piensa que se han puesto ahí directamente y que nadie los ha tratado antes. No es así. Dentro de los datos de inteligencia artificial de ChatGPT hay datos muy complicados y muy duros. Y estos datos han sido curados por trabajadores y trabajadoras filipinos, kenianos, que han tenido que ver cosas tan duras como temas de pederastia y los han tenido que quitar. Y estas personas no han recibido ninguna atención psicológica, por ejemplo, ¿no? Con lo cual son trabajadores y trabajadoras que al final no los vemos, pero que sí que están detrás. Entonces, bueno, yo creo que la inteligencia artificial parece que sale por generación espontánea, pero se puede trabajar en que la inteligencia artificial desde el principio sea ética. Si no, no haremos las cosas bien, ¿no? Totalmente. Sea ética y otro tema que ha salido anteriormente de refilón es que sea sostenible, ¿no? Creo que es importante que sea ética y que sea sostenible. La inteligencia artificial es una inteligencia costosa en términos ecológicos, ¿no? Podemos decir, el gasto energético es potente, el gasto económico también es alto y yo creo que actualmente estamos, nosotros vemos en Minsight un mundo muy de POCs, ¿no? De pruebas de concepto, sin pensar muy bien en el más allá. No cuesta pensar todavía en el más allá, en las consecuencias, en lo que va a ocurrir con toda esta inteligencia artificial, ¿no? Y ahí nosotros lo que vemos es que no va a afectar igual a todos los tipos de profesiones, ni a todos los tipos de perfiles, ni a todos los tipos de trabajos, ¿no? En el mundo de la programación, del desarrollo de software, no va a obtener la misma ventaja un desarrollador junior que un desarrollador senior por usar inteligencia artificial, ni va a obtener la misma ventaja para realizar una corrección de un error que una nueva funcionalidad, ¿no? No sé si esta misma visión crees que se puede trasladar a otra profesión, a un abogado, a un ingeniero, a otro tipo de profesiones. Sí, bueno, yo creo primero que la inteligencia artificial puede ser un elemento de puesta en valor, por ejemplo, de micropymes, si las pymes se unen y son capaces de generar un modelo propio de inteligencia artificial, ¿no? Realmente la única manera que tienen las pymes de competir con grandes empresas es esa, ¿no? Uniéndose, generando una intervención colaborativa, cooperativa, de cooperación entre ellas, ¿no? Una competición, no competición, sino cooperar y competir. Porque es la única manera realmente de que haya un espacio donde no solamente compitan las grandes empresas, ¿no? Y eso es importante a nivel europeo, porque a nivel europeo es verdad que la inteligencia que nosotros, y los datos y la inteligencia artificial que nosotros usamos no tiene nada que ver, por ejemplo, con la China. Que en China quien maneja la inteligencia es el Estado y sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para cribar si una persona tiene derecho a acceder a un espacio determinado u otro, o a un trabajo u otro, porque como hay cámaras por todos los lados, al final se les identifican y pueden expulsarlos del mercado laboral o de determinados trabajos, ¿no? En Europa eso no pasa, pero puede pasar que grandes empresas se unan, que está bien, pero que también dejen fuera a los que prestan el servicio al final, que son las pequeñas y medianas empresas. Eso es importante. Y luego, yo no estoy del todo de acuerdo con que la inteligencia artificial no va a igualar a los juniors y a los seniors. Yo creo que cada vez más cada vez más las empresas, siempre sabemos que queréis el perfil ideal, ¿no? El ingeniero de 7 años, la ingeniera que hable inglés, 7 idiomas, ¿no? Pero realmente estamos viendo que las empresas al final lo que están contratando es potencial, por lo que la persona puede llegar a ser. Y aquí juega un papel muy importante la microcredencial, que es una formación, que no hemos hablado de la formación, pero que es clave, que es una formación que las universidades pueden dar y que permiten que las personas conozcan el desarrollo de un trabajo, pero que después en las empresas aprendan, learning by doing, ¿no? Aprendan haciendo. Y eso es muy importante, por ejemplo, para empresas como las vuestras, como los gestores, que igual no tienen capacidad de contratar estos grandes ingenieros que ganan un pastizal, ¿no? Pero que sí que pueden contratar una persona que quizá conozca las labores o las tareas que tienen que realizar y que les sea igual de útil y que al final se vaya formando mientras está trabajando, ¿no? Yo creo que también es un elemento de atracción de talento si sabemos hacerlo bien. Si buscamos competir con las grandes empresas es un poco difícil, porque nosotros, por ejemplo, en Fundación
En los temas de I+D+, sí hemos tenido que cambiar nuestra política retributiva porque no éramos atractivos para determinados puestos y necesitamos innovar, porque si no innovamos nosotros en discapacidad no lo va a hacer nadie, pero es muy difícil competir pues, con grandes empresas que a estos ingenieros o ingenieras pues, les dan una posibilidad que nosotros no tenemos. Y luego, otro tema importante también es que las pequeñas empresas, las fundaciones, también compiten con las grandes empresas por el propósito. Mucha gente joven no busca tanto el salario, sino que busca un propósito al que acudir, ¿no? Al que contribuir. Y creo que la parte de las pequeñas y medianas empresas, la cercanía al territorio, ¿no? A las personas, el tocar a las personas, yo creo que también puede ser un elemento importante de atracción de talento joven y talento preparado. Pues, y una última pregunta, que ya tenemos que cerrar la sesión, simplemente porque ¿crees que la IA, además de crear o cambiar algunas profesiones, puede ayudar a incorporarse al mercado laboral a perfiles, personas con discapacidad, etcétera, para a la hora de formarse, de permitirles realizar trabajos que hasta ahora por algún motivo u otro no podían realizar? Pues mira, sí. Sí, totalmente sí. Nosotros hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Algoritmo Verde, que es formar a personas con discapacidad intelectual con inteligencia artificial, realidad aumentada y en recuperadores y mecánicos reparadores de equipos de tecnología, con lo cual son capaces de repararte un ordenador, de repararte y de trabajar un teléfono y de muchas otras cosas que les igualan de alguna manera a conocimientos que podría tener un ingeniero en estas materias. Con lo cual hemos generado un puesto de trabajo para estas personas que estaba ocupado por otros perfiles y les hemos dado la oportunidad, bueno, ahora falta que las empresas los contraten, pero estamos terminando el proyecto y creemos que es un proyecto que puede dar muchas alternativas y muchas satisfacciones a este tipo de perfiles que de otra manera se verían expulsados del mercado de trabajo. Bueno, pues como veis, la inteligencia artificial ayuda a muchas cosas, al mal a veces y muchas veces al bien, así que nada, muchas gracias por invitarnos y por estos minutos que nos habéis permitido. Gracias.